Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, el Fondo Mexicano del Petróleo es otro de los presuntos logros de esta reforma. Su objeto es recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos petroleros, con excepción de los impuestos. La idea, debo de decirlo con honestidad, no es mala, pero la operación es bastante engañosa. Les voy a decir por qué. De entrada, no es un fondo para administrar la renta petrolera, sino las sobras de lo que quede de la renta petrolera. No administrará propiamente los excedentes, sino los residuos de los excedentes. De entrada, por efecto de la privatización, la renta petrolera ya no va a ser lo que fue la principal fuente de las finanzas públicas. Si el año pasado ingresaron más de 80,000 millones de dólares, el próximo año, en el que estará la reforma, el precio del crudo podrá mantenerse y quizá pueda ingresar el 60% de lo que ingresó ahora recientemente. De eso que queda, conforme a los artículos transitorios, el 14º, Hacienda llevará la mano para cobrar los impuestos correspondientes a las petroleras privadas, y de este segundo remanente el Fondo Mexicano del Petróleo deberá cubrir el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas. De lo que queda, es decir, de un tercer remanente, tendrá prioridad el presupuesto de egresos de la Federación para mantenerse en el volumen de ingresos del año pasado. Después, un fondo de ahorro a largo plazo que deberá ser igual o mayor al 3% del PIB del año previsto, del año previo, y si todavía sobra algo, podrá destinar hasta el 0.5% del PIB a financiar sistemas de pensiones y otro 0.15% del PIB a financiar proyectos de inversión de ciencia y tecnología y en energía renovable, y hasta el 0.15% del PIB en becas para la formación del capital humano. Es decir, es un fondo para administrar las obras de lo que un día fue una gran renta petrolera estatal y que ahora se irá a las tesorerías de las empresas privadas nacionales y transnacionales. Pero además déjenme decirles, dentro de la reforma petrolera, de la privatización, hay grandes negocios. Nosotros hemos sostenido que es un negocio, no es el desarrollo social, no es el país, son negocios, como los que está ya realizando el expresidente Vicente Fox, que va por las migajas del negocio petrolero, porque ha dicho que ya estableció vínculos con círculos financieros de Estados Unidos, Canadá y México y Oriente, exclusivamente para financiar empresas mexicanas o extranjeras que quieran participar, dice él, en esta gran oportunidad. El exmandatario Fox participaría tanto en el negocio de la marihuana legalizada como en el del petróleo privatizado, porque para él tienen el mismo rango mercantil, son materias primas monetarizables, enajenables y vendibles. Eso es lo que sucede, pero lo de Fox es la punta del iceberg, al igual que el secretario de Hacienda, de Economía, de Energía y los directores de Pemex y de la CFE, del PRI y del PAN. Todos están listos para entrar a la rapiña energética como fondistas, como representantes de las empresas extranjeras, como achichincles o como socios y consejeros. Veamos por qué mi afirmación. Pedro Aspe, con su consultoría financiera Protejo, lleva a la mano
El 18 de septiembre del 2012, justo cuando en Estados Unidos se hablaba de la inminente apertura del sector energético mexicano, que se autorizó la sociedad entre Overcore México Capital Partners, cuyo copresidente del Consejo es el propio exsecretario de Hacienda y la compañía de Avaz, el empresario Luis Vázquez Sentíes, cuyo objeto social principal es ser controladora de acciones de empresas dedicadas a la exploración y explotación de energéticos, principalmente petróleo. Además de poseer el 20% de las acciones de Avaz, Overcore tiene participación accionaria en Davis Petroleum Corp., en Valvet Energy Ltd. Y en TLP Energy, las cuales realizan operaciones en los Estados Unidos de América y Canadá en los mercados de servicios integrales de compresión a la industria petrolera, servicios integrales de exploración y producción y prestación de servicios de mantenimiento y rehabilitación de la industria petrolera. Los despachos de Jaime Serra, de SAI Derecho en Economy y Herminio Blanco están también apuntados. José María Córdoba Montoya, propietario de la empresa proveedora de servicios Energía Cabildea, lo mismo en Pemex que en CFE, Jordi Herrera y Georgina Kessel, subsecretaria y secretaria de Energía respectivamente del gobierno calderonista, asesoran a empresas del ramo petrolero norteamericano, latinoamericano y español, especialmente Iberdrola y Repsol, empresas conocidas y privilegiadas durante la administración anterior. Juan José Suárez Coppel es consejero de Jacob Group, proveedor de servicios de Pemex, mientras Jesús Reyes Heroles González Garza, secretario de Energía con Ernesto Cedillo y director de Pemex con Felipe Calderón, formalizó en junio del 2012 una sociedad con el fondo de inversiones Morgan Stanley Private Equity para realizar inversiones en el sector energético mexicano. Debido a su labor como secretario de Energía de México y como director de Pemex, el doctor Reyes Heroles cuenta con una inigualable red de relaciones en la industria energética de América del Norte y del Sur, la cual será invaluable para generar nuevas y atractivas oportunidades de inversión, destacó un comunicado de esta empresa, y es consejero de OHL México. Otro caso representativo de la empresa Oro Negro, Black Gold, prestadora de servicios petroleros, cuyo presidente del comité ejecutivo es otro exdirector de Pemex, Luis Ramírez Corso, mientras que Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, es de CEO de la misma compañía, que es una sociedad empresarial formada por Axis, Ares, Management, ambas Estados Unidos, y Temasek, Singapur. Otro ejemplo son Carlos Ruiz Sacristán, director ejecutivo de Sempra Energy México, ahora Yenova, empresa que está lo mismo en el negocio del gas que en la generación de electricidad, y cuyo consejero de administración forma parte Luis Telles Kunzler, exsecretario de Estado y actual presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Alfredo Elías Ayub, quien asesora de manera independiente e informal a un grupo de inversionistas privados interesados en generación de electricidad. Adrián Layuz Vargas, exdirector de Pemex en el gobierno de Ernesto Cedillo, y quien es consejero de Schlumberger, otro proveedor de servicios petroleros de la paraestatal. Pero el caso más representativo de la conexión entre empresas y funcionarios del sector energético es el actual director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Hasta julio del 2012 fue director de la empresa española OHL México, que lo mismo construye segundos pisos en el Estado de México, que explota yacimientos de gas. Lozoya otorgó a esta empresa extranjera una de las primeras adjudicaciones directas de su gestión para construir una planta de hidrógeno en la refinería de Cadereyta. De la misma manera, en enero del 2013, Lozoya adjudicó de manera directa, sin licitación, la primera fase del gasoducto Los Ramones a Sempra México, cuyo director es el exsecretario de Comunicaciones y Transportes Carlos Ruiz Sacristán, consejero también, al igual que Reyes Heroles y José Andrés de Oteiza, de OHL México.
Debe destacarse que las asociaciones emprendidas por Pedro Aspe, Reyes Heroles y Ramírez Corzo se realizaron a lo largo del año electoral de 2012 y 2013, dando por descontado dos sucesos: el regreso del PRI a la presidencia de la República y la privatización del sector energético, una típica apuesta económica al mercado de futuros políticos. Por esa razón, sostenemos que son lo mismo PRI y PAN. Estos funcionarios son traficantes de influencias, estos funcionarios son traidores porque son mercenarios, no son cualquier mexicano. Fueron secretarios de Energía, fueron directores de Pemex, fueron secretarios de Hacienda y por tal tienen privilegiada información respecto de las reservas petroleras y de gas. Ahora sirven a extranjeros. Ayer estuve en un programa de televisión. Ninguno de estos señores que fueron altos servidores públicos se atrevió a dar la cara. La justificación fue: no puede el señor Aspe, no puede el señor Reyes Heroles, no puede el señor Serra, porque están en la Cámara de Diputados cabildeando con los diputados del PRI, del PAN, del Verde y del PANAL. Les urge sacar la reforma y aquí están sus personeros y cabilderos. Ustedes son los responsables de lo que está pasando, pero estos señores son verdaderos mercenarios, malos mexicanos y achichincles de las transnacionales y de los extranjeros. ¿Creen ustedes que merezca la pena confiar en estos